Historia del pan en México. La llegada del pan tiene relación con la conquista española, ya que se les atribuye a los españoles la introducción del trigo y sus procesos de transformación. Aproximadamente en 1524 se inició con la producción y la transformación del trigo en piezas de pan. A pesar de que en principio solo se producía para las familias, poco a poco se fue expandiendo para el consumo poblacional. De esta manera todos pudieron tener acceso al consumo de pan y lo podían encontrar en pulperías, que era lo que hoy conocemos como misceláneas. Tiempo después, a finales del siglo XVIII, llegaron a México los primeros maestros europeos en panadería, que se dice provenían de Francia e Italia. Se tiene información de que en aquellos tiempos se amasaba en duernos, ya sea a mano o con los pies, y que solo se fabricaba pan blanco. Este era caracterizado por tener masa de mala calidad y de poca fermentación. Más tarde, en 1880, ya se contaba con alrededor de 78 panaderías en la ciudad, y además también ya se incorporaron pasteles, y el número de indígenas que se dedicaban o que creaban panes en sus hogares incrementó notablemente. Ya para el siglo XX, en la Ciudad de México se contaba con afamadas o reconocidas panaderías, como el caso de La Vasconia, panadería que aún en la fecha sigue vigente. A principios del siglo XX, la mecanización de la industria panificadora inició con las batidoras y fue en 1922 cuando el pan blanco se podía observar en anaqueles de los expendios. Y entre los años de 1920 y 1950 aproximadamente es donde se tiene la información de que se empezó a ofrecer la bizcochería. Cuando el pan se empezó a popularizar más, los panaderos ya tenían mucha competencia, entonces una estrategia que se utilizó fue el vender el pan caliente o recién horneado. De ahí que empezó la costumbre de sacar pan caliente cada 20 minutos. A partir de los años 40, la historia del pan en México tuvo una gran relación con lo que son sus creencias, costumbres y tradiciones, y sobre todo con la religión, ya que tiene mucha vinculación con las fiestas patronales de distintas comunidades y de su vida social, política, económica, etc. Inicialmente, cuando se iba a una panadería, el cliente solicitaba su pan al empleado y éste lo iba colocando en la charola para posteriormente cobrarlo y ponerlo en la bolsa o en la caja. Y fue en la década de los 50, con la llegada de Antonio Ordóñez Ríos, cuando se impuso el modelo de que el cliente pudiera seleccionar y colocar él mismo el pan que quería en la charola y posteriormente pasar solo a pagarlo, como lo hacemos hoy en día. El pan en México hoy en día forma parte muy importante de la cultura y de la tradición del país. Por eso México es considerado como uno de los países con mayor variedad de panes, esto debido a que somos un resultado de una fusión cultural. Y además, la forma de trabajar lo que es la panadería ha sido muy inclusiva, ya que anteriormente se pensaba que era una actividad para mujeres, pero hoy tanto hombres como mujeres la pueden realizar. Y finalmente, para abarcar cómo es la panadería hoy en día en México, pues que también existen muchos negocios todavía que hacen pan artesanal, pero también se ha industrializado mucho esto con la llegada de empresas, como por ejemplo Bimbo, fundada en el año de 1945, dedicada a la fabricación de pan de caja. Mismos productos que podemos encontrar en supermercados, en la tienda de la esquina, y que también ya hacen uso de conservadores y aditivos que prolongan su vida útil. Otras grandes empresas dedicadas a la panadería están Marinela, Weber, solo por mencionar algunas, y además también estas han dado paso a la innovación dentro de la panadería.